Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Principios básicos de las escuelas Nyaya y Vaisheshika. Por el Dr. Alexander Berzin. Enseñanza de la plataforma studybuddhism.com. Orígenes. La escuela Vaisheshika, Yedrakpa, de filosofía india, se basa en el Sutra de los Particulares, Vaisheshika Sutra, escrito por el sabio Kanada, según fue comentado en el siglo V de la Era Común por Prajāstāpada. La escuela ligeramente posterior Nyaya se basa en el Sutra de la Lógica, Nyaya Sutra de Gautama, también conocido como el Brahman Akshapada, según comentó en el siglo IV Vajrayana. Las escuelas Vaisheshika y Nyaya comparten muchas características. El Vaisheshika enfatiza los tipos de entidades que existen. El Nyaya enfatiza los tipos de entidades involucrados en conocer y probar la existencia de esas entidades. Así como el Samkhya afirma 25 clases de fenómenos conocibles, el Vaisheshika afirma 6 tipos de entidades, con un séptimo fenómeno de negación añadido después. El Nyaya afirma 16. El término traducido como tipo de entidad literalmente significa el objeto referente de una palabra, y todos los miembros de este esquema de clasificación tienen existencia verdaderamente encontrable como aquello a lo que se refieren las palabras designadas para ellos. Se explican como las causas para ser capaces de fijar las palabras y conceptos para ellas. Por lo tanto, en este sentido, todos desempeñan una función, aunque algunos son objetos estáticos no afectados. También son autosuficientemente conocibles en el sentido de que no dependen de otros fenómenos para ser cosas distintivas verdaderamente existentes, aunque pueden no existir de forma separada por sí mismos. Ciertos tipos de entidades sirven como el soporte para otras entidades, tales como cualidades, y sirven como las causas para que ciertas relaciones invariables les sean inherentes. Veamos la lista de los tipos de entidades. Para el Vaisheshika, los 7 tipos de entidades son cosas básicas, cualidades, actividades, caracteres generales, caracteres individuales, relaciones inherentes invariables, no existencias, y esto hacen 7. Para el Nyaya, los 16 tipos de entidades son formas válidas de conocer las cosas, objetos válidamente comprensibles que comprenden los 6 tipos de entidades originales Vaisheshika, duda, propósito u objetivos de pruebas, ejemplos usados en las pruebas, conclusiones establecidas de pruebas, miembros de silogismos en la lógica, lógica para analizar hipótesis, soluciones decisivas a disputas lógicas, debates para descubrir la verdad, disputa, argumentación constructiva o destructiva cuyo único objetivo es la victoria, objeciones molestas, argumentación destructiva, falacias en los silogismos, discutir por sutilezas, trucos engañosos usados en la lógica, objeciones engañosas e inútiles, posiciones vulnerables, ocasiones para apelar una prueba lógica. Veamos solo los tipos de entidades aceptadas en común por ambos sistemas, las 6 originales de Vaisheshika más la 7ª del Vaisheshika. Los 9 tipos de cosas básicas. Hay 9 tipos de cosas básicas. Son bases para actividades y cualidades y están conectadas con estas cualidades y actividades por los diversos tipos de relaciones, como 2 pelotas conectadas por palos. Y son tierra, agua, fuego, viento o aire. Estas 4 se refieren a partículas materiales eternas, sin partes. Como elementos individuales, no tienen tiempo ni ubicación.
Solo los objetos materiales más burdos compuestos por ellos tienen tiempo y ubicación. Espacio. El espacio es inmaterial y sin partes, infinito, todo permeante y no compuesto de partículas. El tiempo. La ubicación. El tiempo y la ubicación son realidades objetivas, todo permeantes y son medidas simples. Almas o personas o seres individuales. Las almas son múltiples en número, y cada una es eterna y todo permeante. Por sí mismas carecen de conciencia. Mentes físicas. Una mente física, como la tierra, el agua, el fuego y el viento, es un tipo de partícula material, pero en este caso, una partícula material de darse cuenta. En otras palabras, darse cuenta es algo físico. Relaciona a las personas con el mundo externo y lo hace a través de conceptos. Por lo tanto, las partículas de la mente física son siempre darse cuenta conceptuales. Las 24 cualidades. Hay 24 cualidades, las cuales se refieren a cualidades particulares de cosas básicas particulares. Cada una pertenece a una o más cosas básicas. Ninguna puede existir de forma independiente por sí misma, aunque cada una es distinta. Los 24 incluyen varios tipos de color y forma, sabor, olor, sensación táctil, sonido, diversos niveles de peso, viscosidad o liquidez, oleosidad, varios tipos de instancias de número, dimensión o tamaño, distintividad, individualidad del lado de los objetos, no solo haciendo que una vasija sea distinta de otra, sino que hace a una vasija distinta de una columna. Conjunción, glomeración o posesión. La conjunción o posesión de cualidades o actividades y la conglomeración de partículas dependen de causas y condiciones. Debido a que son contingentes, no son invariables, son pasajeras. Disyunción. Separación de ser un conglomerado contingente o de poseer algo contingentemente. Proximidad en espacio o tiempo. No proximidad en espacio o tiempo. Varios tipos o niveles de darse cuenta sensorial o percibir, refiriéndose a los 5 tipos de conciencia sensorial. Felicidad, infelicidad o sufrimiento, deseo o ganas de algo, aversión hacia algo, esfuerzo o empeño. Variables que afectan, las cuales incluyen un momentum físico, producido por el esfuerzo ejercido por una partícula mental física en tierra, agua, fuego y partículas de viento, hábitos producidos por un momento de conciencia y capaces de producir un momento futuro de conciencia, y reversión de estado. La reversión de algo material a su estado anterior, tal como una hoja desdoblada que estaba previamente doblada, se vuelve a doblar automáticamente. Fuerza moral, que produce felicidad como su resultado aún no visto. Fuerza inmoral, que produce infelicidad y sufrimiento como su resultado aún no visto. En la formulación tibetana, las 2 últimas cualidades se cuentan juntas como una, llamada aún no visto. La fuerza kármica por producir felicidad o infelicidad como su resultado aún no visto. Luego añade a la lista la temperatura. Almas y sus 9 cualidades contingentes. Las 9 cualidades contingentes asociadas con un alma o persona son darse cuenta sensorial o percibir, felicidad, infelicidad, deseo o ganas de algo, aversión hacia algo, esfuerzo o empeño, variables que afectan, es decir, hábitos, fuerza moral para la felicidad aún no vista, fuerza inmoral para la infelicidad y el sufrimiento aún no vistos. Un alma es una cosa básica, aunque no material. Es la base para una relación de posesión contingente de estas 9 cualidades. Es una entidad objetiva diferente del cuerpo, que es hecha de partículas materiales,
sensores, sensores de luz, sensores de sonido y demás, hechos de partículas materiales derivativas, y partículas de la mente física, darse cuenta. Por naturaleza, un alma o persona no tiene ninguna de estas 9 propiedades, y la liberación se obtiene al alcanzar la realización de que está totalmente libre de ellas. Debido a que por naturaleza un alma no tiene las cualidades del darse cuenta sensorial o percibir, solo conoce objetos a través de las partículas de la mente física, las cuales son el instrumento para el darse cuenta sensorial. Por lo tanto, las almas son entidades distintas de las partículas de mente, así como entidades distintas de las actividades, aunque convencionalmente las almas o personas son quienes experimentan la felicidad y la infelicidad y los agentes de actividades. Hay un número múltiple de almas y cada una es eterna, sin partes y estática, no afectada por nada. De acuerdo con el Vaisheshika, cada alma es todo permeante, mientras que de acuerdo con el Nyaya, cada alma es del tamaño de una partícula diminuta. De acuerdo con los textos de Kunkien Jamyam Shepa, aunque el Ñaña afirma que el alma que tiene la relación de conjunción contingente o disyunción con una partícula de mente física es del tamaño de una partícula, sin embargo el Ñaya acepta en general que cada alma es todo permeante. El objetivo del camino espiritual es alcanzar la liberación, a la que se refiere como despojo total, al darse cuenta de que por naturaleza el alma no tiene las 9 propiedades y no está invariablemente asociada con partículas de mente física, darse cuenta o actividades. En un estado de despojo total, un alma, por lo tanto, no experimenta felicidad ni sufrimiento, dado que carece de darse cuenta y no hace nada. El camino para alcanzar el despojo total implica no solo realizar la naturaleza de la propia alma, sino también prácticas éticas tales como el ayuno, ablución y celibato, mientras se vive en la casa del propio maestro espiritual. Hay tanto almas vivientes individuales como un alma singular, suprema, todo permeante, sin partes, eterna y estática, que es el dios creador Ishvara, Shiva. Aunque Ishvara no se menciona en los textos más antiguos de las 2 tradiciones, por Kanadi y Gautama es abordado en sus comentarios por Prashastapada y Vatsyayana. A diferencia de la formulación yoga de Ishvara, sin embargo, de acuerdo con el Nyaya y el Vaisheshika, todo lo que sucede en el universo se deriva del deseo de Ishvara. Los 5 tipos de actividades. Los 5 tipos de actividades son levantar, bajar, contracción, extensión, ir. Características generales. Los caracteres generales son los rasgos característicos por los cuales uno puede identificar que un elemento individual pertenece a una categoría general. Solo pueden ser conocidos conceptualmente y eso es a través de conocer elementos individuales que pertenecen a estas categorías y son iguales en cada elemento particular. Los elementos individuales son los indicadores o reveladores de los caracteres generales. Los caracteres generales son de 2 tipos. El carácter general permanente. Esto se refiere al carácter genérico, la existencia objetiva. De los 7 tipos de entidades, pertenece solamente a las cosas básicas, cualidades y actividades. No aplica a caracteres generales, caracteres individuales, relaciones inherentes o tipos de no existencia. Esta división doble de los 7 tipos de entidades es similar a la división budista sautrántica de entidades objetivas y entidades metafísicas. Tanto en el Nyaya Vaisheshika como en el Sautrántica, ambos grupos de fenómenos tienen existencia verdaderamente establecida, aunque solamente el primer grupo es objetivamente real. Luego tenemos caracteres genéricos específicos. Estos aplican solamente a algunos elementos, tal como el carácter genérico específico de mesa, que se aplica solamente a todas las mesas. Caracteres individuales. Los caracteres individuales son lo que es aprendido por una cognición conceptual cuando conoce 2 objetos distintos o individuales que de otra forma serían iguales, ya sea en términos del carácter genérico todo permeante de ser objetivamente existente, como con una vasija y una columna,
o en términos de un carácter genérico específico, por ejemplo, de ser una mesa, como con 2 mesas. Los 5 tipos de relaciones inherentes invariables. Hay 5 tipos de relaciones inherentes invariables. Las relaciones entre 1. Cosas básicas, aparte de las almas, y sus cualidades. Cosas básicas, además de las almas, son el soporte-sustrato para sus cualidades. 2. Cosas básicas, aparte de las almas, y sus actividades. Cosas básicas, además de las almas, son también el soporte-sustrato para sus actividades. 3. Elementos y particulares y categorías. 4. Sustancias últimas, que se refieren a partículas sin partes de tierra, agua, fuego, viento y mentes físicas, y elementos particulares conformados por sus conglomeraciones contingentes. 5. Un todo y sus partes, tal como un cuerpo y sus miembros, o causas materiales inherentemente permanentes y sus productos, tal como el barro y una jarra de barro hecha con él. Estos 5 pares siempre vienen juntos. Los 4 tipos de no existencia. Hay 4 tipos de no existencia. 1. No existencia antecedente. Por ejemplo, la no existencia de una vasija antes de ser hecha. 2. No existencia perecida. Por ejemplo, la no existencia de una vasija después de que se ha destruido. 3. No existencia mutua. Exclusión mutua, tal como la no existencia de una vasija siendo una columna o una columna siendo una vasija. Y 4. No existencia absoluta. La no existencia absoluta de algo que nunca ha existido, nunca existirá y nunca puede existir en el presente. De acuerdo con algunas explicaciones, este tipo de no existencia se refiere a la ausencia total de un objeto en lugares distintos de donde se encuentra en el presente. Gracias por escuchar.